Hola, vamos a empezar entonces el día de hoy con el repaso de Informática 1 del primer parcial. Vamos a ver entonces la temática y vamos a decir que informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras en general, medios electrónicos, magnéticos y ópticos para producir información útil y significativa para el usuario. Todo esto se resume a que ustedes entiendan cómo se forma la palabra informática. Y en la parte de abajo pues nos dice de qué información y automática. Información y automática. De ahí viene la palabra informática, que es la automatización de la información. Ese concepto es muy importante. Nos dice de que por qué se considera ciencia la informática. En el mundo de las tecnologías, todas aquellas disciplinas que requieran del uso del método científico y por ende que exista un objeto de estudio se consideran ciencia. La informática como tal tiene dentro de su estudio el requerimiento de un método científico para la veracidad de sus datos, información. Entonces se considera como tal ciencia y tiene muchas ramas dentro de ella. Bueno, la tecnología de la información es una ciencia que tiene que ver con los sistemas de información en general, la obtención de procesamiento, distribución, acceso y sus aplicaciones económicas, políticas, socioculturales, por lo que actualmente ya no se habla solo de informática como tal, sino que el término se ha ampliado y se llaman tecnología de información. Todo lo que tiene que ver con distribución de información hace que entre dentro de las características de tecnología de información. Se ha ampliado bastante la temática y como vemos entonces, tenemos que conocer el término de informática, de dónde viene la palabra informática, informática como ciencia, por qué es una ciencia y en las tecnologías de la información. Papi, Mándame. ¿puedes detenerme? Muy bien, qué bueno. ¿Puedes tomarle la foto y subirla a la plataforma? ¿Tu mami lo va a hacer? Solo déjelo. Qué bien te quedó. Hoy sí. ¿Pensaste que no ibas a poder subir nada? Cuando hablamos de los avances de la informática, dice de que en el mundo moderno en el cual los medios de comunicación convencionales como la radio, periódicos, televisión, cine, etcétera, están siendo desplazados por página web. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un televisor viejo. Este televisor viejo está siendo sustituido por plataformas donde nos proporcionan acceso a una biblioteca gigantesca de contenido visual, por ejemplo Netflix, ¿verdad? Que la mayoría pues usamos. Si vemos más abajo, pues el periódico normal físico está siendo sustituido por periódicos digitales en formato PDF que son enviados directamente al correo electrónico de la persona o por WhatsApp y se distribuyen por medio digital. Lo que hace es que ya no tengamos que salir a comprarlo, que ya no tengamos que andar cargando aquel montón de diarios para botarlos después, sino que tengamos una pequeña biblioteca o un documento en nuestro celular y ahí está toda la información almacenada. Y pues otro sustituto de esto es donde pues en las redes sociales tenemos acceso a la mayor cantidad de información en tiempo real. Si acaba de pasar un accidente, ya viene una persona, saca su celular, hace un video, lo sube a sus redes sociales y ya los demás tenemos acceso. Esta es una forma en la cual pues se puede ver el avance de que la información puede llegar en tiempo real y por medios digitales y sustituyendo los antiguos medios que se utilizaban. Teoría general de la información. El concepto de información dice que es para referirse a todo lo que está presente en un mensaje o señal cuando se establece un proceso de comunicación entre un emisor y receptor. Bueno, si nosotros vemos ya la imagen, nos habla de que para que haya una transmisión de información, según la teoría de Shannon, la información posee esencialmente tres componentes. Emisor. ¿Quién es el emisor? Quien envía la información o emite la información. Comunicador, quien procesa o transmite la información. Y el receptor es quien toma los resultados de la misma. Tenemos un ejemplo ahí que dice: Mario conversa en línea con Nazaret.
a través de Telegram. Mario es quien envía el mensaje, es el emisor. Telegram es el comunicador. Y Nazaret es quien recibe el mensaje, es el receptor. El programa o la plataforma es el comunicador, ¿ok? Porque es el medio por donde está enviándose y recibiendo información. Los otros dos son los agentes que intervienen en esto, que sería el que envía y el que recibe, emisor y receptor. Perfecto. Miremos entonces. Elementos de la información. Esto es muy importante porque lo necesitamos en todo el mundo de la informática tener bien claro. Son 3 elementos indispensables. Dato. Escuchen bien el concepto de dato. Es un símbolo que representa hechos, condiciones, situaciones o valores que por sí solo no representa una referencia y utilidad práctica para el proceso completo de información. Un dato puede ser una letra, un número, un carácter, etc. Dicho de otra forma, un dato no tiene significado, no es información. ¿Ok? Vamos a ver después un ejemplo. Registro es un conjunto de datos relacionados entre sí como ser nombre, fecha, cifra, etc. Un registro por sí solo no representa una referencia y utilidad práctica para un proceso completo de información. Ojo, completo de información, pero sí ya un registro se conoce como información. Ahora hablamos de archivo. Archivo es un conjunto de registros relacionados que transmiten una idea, introducción o mandato de manera en la que sea legible tanto para el emisor como para el receptor. Un ejemplo de un archivo puede ser una tarjeta de identidad. Contiene el nombre de la persona, fecha de nacimiento, número único de identificación, etc. De tal forma que todos estos registros permiten completar un proceso de información. En este caso, representa la identificación particular de una persona. Miremos entonces. Un ejemplo de dato. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes 1401, eso para ustedes van a quedar así como que, ¿qué significa eso? No entiendo. Vengo yo y le digo de primeras a primeras 30, pero no le doy más, solo 30. Claro, usted va a quedar con un gran signo de interrogación preguntándose, ¿qué es eso? Vengo yo y le digo ventas, tampoco. Todos esos son datos. Si yo le digo F puede ser falso, puede ser femenino, puede ser un montón de cosas. Y le digo a Andrea, todos estos son datos. Es una característica del dato que por sí solo no tiene información. Solo es una característica, una referencia, pero no tiene información. Veamos entonces cuando esto se convierte a un registro. Cuando estos ya están vinculados y me dicen, Andrea, femenino, 30 años, trabaja en ventas y gana 1.401 empiras. A esto es lo que nosotros llamamos un registro, al conjunto de datos relacionados de un individuo o un objeto, cosa o referencia que me permiten obtener a mí información. Esto ya es información. Veamos un concepto más amplio y decimos entonces que al conjunto de registros, cuando ya están unidos, a esto se le llama archivo. Hay otros conceptos que vamos a ampliar más adelante que se les conocen como tabla, bases de datos. Por ejemplo, un archivo puede ser el nombre de todas las personas que trabajan en una empresa junto con su género, edad, el área donde trabajan y el salario que devengan. A todo eso se le llama archivo. Entonces vemos de que, por ejemplo, ella puede ser Andrea, desde el sexo femenino, tiene 30 años, trabaja en ventas y gana 1.401 lempiras. Pero cuando ya tengo toda la información de todos ellos que son los empleados, a eso se le llama archivo. Al conjunto de archivos se le llama base de datos. Y las bases de datos son grandísimas, tienen información muy amplia. Entonces tenemos que entender eso. Pero nos vamos a quedar por concepto de libro hasta donde dice archivo. Archivo como tal es el conjunto de registros relacionados, porque todos son empleados de la misma empresa que trabajan en diferentes departamentos, que tienen diferentes salarios, diferentes edades, género,
y nombres, pero todos trabajan en empresa, entonces los registros están relacionados y a eso llamaremos archivo. Hablamos de los avances de la informática y están orientados a la IA, que es la inteligencia artificial. En esto he querido pues que vean este pequeño video. O mejor conocido como IA. Este tipo de inteligencia es llevada a cabo por máquinas. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender. Esto es una de las cosas más importantes que tienen que entender ustedes de la inteligencia artificial. Necesita percibir, que es controlar su entorno. Normalmente si una máquina necesita saber su distancia, tendría que tener un sensor de distancia, una cámara que le permita ver a qué distancia está ese objeto. Entonces percibir. Puede ser que si ustedes quieren hacer que la inteligencia artificial nos diga si hay ruido en una sala, necesitan un sensor de sonido que le permita detectar si hay ruido o no. Si hay luz, un sensor de calor, todo se percibe por medio de sensores. Las máquinas necesitan sensores. Nosotros tenemos sentidos y estos sentidos necesitan de ciertas situaciones que nos permitan al cuerpo detectar las emociones. Entonces, los robots o la inteligencia como tal necesita percibir el ambiente. ¿Para qué? Para razonar. Razonar es, en base a un conocimiento previo, poder decidir cuál es la mejor forma de hacer una acción. Aprender contenido dentro de una base de datos, bastante conocimiento, le permite a él detectar cuál sería la mejor forma de realizar una actividad. Pero ¿cómo lo hace esto? Llamamos a aprender a que él pueda almacenar información y resolver problemas. Y resolver problemas. Andrés Kaplan y Michael Halen definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. También debes de saber que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base a dos características primordiales: el razonamiento y la conducta. Los sistemas de inteligencia artificial se pueden encontrar en las ramas como son la economía, la medicina, la ingeniería, la milicia, entre otros, y se ha usado una gran variedad de aplicaciones de software, como por ejemplo juegos de estrategia, juegos de ajedrez y otros videojuegos. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamiento considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Inclusive, la inteligencia es capaz de analizar datos en grandes cantidades de información. Esto lo logra gracias a Big Data, identificar patrones, tendencias y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Existen varias técnicas principales de la inteligencia artificial. Te voy a mencionar dos. La primera es el aprendizaje automático o conocido como Machine Learning. Se encarga de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programación explícita. Una idea general de este aprendizaje es proporcionar datos a los algoritmos de aprendizaje automático y luego usarlos para saber cómo hacer predicciones o guiar decisiones. Algunos ejemplos pueden ser diagramas de decisiones, algoritmos de agrupamiento o algoritmos genéticos. La segunda es aprendizaje profundo o conocido como Deep Learning. Utiliza redes neuronales que simulan mediante unidades computacionales para clasificar información y por ejemplo sería la identificación de vehículos, peatones y placas de matrículas de vehículos autónomos, así como reconocimientos de imágenes, traducción y procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día, nuestra vida está llena de cosas que trabajan con inteligencia artificial y las podemos encontrar, por
ejemplo en asistentes de voz, contenido de redes sociales, inclusive en YouTube, atención al cliente o los conocidos chatbots, mapas e indicaciones y en general en todos los smartphones. Por último, déjame decirte que el término inteligencia artificial no es tan reciente como parece, pues en 1956 el profesor John McCarthy creó la expresión para referirse a la capacidad de las máquinas para resolver problemas que hasta entonces solo los humanos podían resolver. Y si quieres empezar con algo de... Ok, me voy a quedar ahí y ya entendimos entonces de que las máquinas necesitan cumplir con algunas condiciones para que se les conozca como inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues ellos necesitan tener acceso al entorno para poder tener una idea clara de cómo van a resolver el problema y cómo van a aprender. Tenemos una clasificación enorme de esto. Pasamos entonces de la inteligencia artificial a lo que es las leyes de la robótica. Y por ejemplo, dice de que un robot no puede actuar contra un ser humano o mediante la inacción que un ser humano sufra daño. O sea, el robot no puede hacer nada para dañar a un ser humano. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que éstas entren en conflicto con la primera ley. O sea, si yo creo un robot, tengo que decirle de que si alguien le dice de que ataque a una persona, él no lo vaya a hacer. Un robot debe de proteger su propia existencia a no ser que esté en conflicto con las dos primeras leyes. Significa de que él puede hacer cualquier cosa dentro de sus capacidades para salvar su integridad, pero no si se lleva de encuentro a la vida de una persona. Estas son las tres leyes de la robótica. Clasificación de la robótica, ojo, solo por la parte física. Tenemos robots industriales, de servicio, inteligencia y humanoides. Industriales son aquellos que resuelven problemas a la hora de que las empresas necesiten un mecanismo de automatización de sus procesos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las empresas que crean automóviles, hay un robot que está armando el carro, hay otro robot que está pintando. Cuando hablamos de la robótica de servicio es cuando creamos robots para satisfacer las necesidades de ciertos personas. Pueden ser, por ejemplo, un robot que sea mesero, un robot que esté dando información. Cuando hablamos de robótica inteligente es directamente una base de datos con información. Y por último, la robótica humanoide es la que simula el andar de las personas, ¿verdad? Voy a mostrarles un ejemplo. Sorprendentes robots humanoides que son capaces de moverse como una persona, mantener una conversación o incluso conducir un vehículo. Estos son los 10 robots humanoides más avanzados del mundo. Número 10. Romeo. Comenzó a desarrollarse en 2009 y ha sido diseñado para ayudar a personas dependientes. Mide 1,40 m y pesa 35 kilos. Está equipado con cámaras, micrófonos, altavoces y distintos sensores. Puede caminar y sujetar objetos e identificar caras y obstáculos. A largo plazo podrá moverse por una casa abriendo puertas o subiendo escaleras y será capaz de aprender y adaptarse a los hábitos de sus propietarios. Número 9. Rolling Justin. Es un robot autónomo que también puede controlarse de forma remota. Ha sido diseñado para reparar satélites en el espacio para ayudar a los astronautas. Mide 1,90 m, pesa 200 kilos y su plataforma móvil de 4 ruedas le permite desplazarse fácilmente. Puede manipular objetos, realizar distintas tareas e incluso atrapar objetos en el aire. Número 8. Asimo. Ha sido diseñado para ayudar a personas con movilidad reducida en sus tareas diarias. Mide 1,30 m, pesa 50 kilos y tiene una autonomía de 1 hora. Su tecnología avanzada le permite reconocer a personas e interactuar con ellas y puede controlarse con un ordenador o con un mando a distancia. Puede correr a 7 km por hora, subir escaleras o manipular objetos. Número 7. Robonaut 2. Fue diseñado y construido por la NASA para usarlo en la exploración espacial. Puede realizar múltiples tareas de forma autónoma, incluyendo aquellas que pueden resultar peligrosas para los astronautas. Está equipado con sistemas y tecnologías avanzadas como reconocimiento de imágenes o complejos algoritmos de control. Es capaz de manipular distintas herramientas con gran precisión y actualmente se encuentra operativo en la Estación Espacial Internacional.
Número 6. Valkyrie. Fue creado para participar en la competición robótica de DARPA de 2013. Pesa 125 kilos, mide 1,80 m y está equipado con diversas cámaras y sensores. Tiene un diseño robusto y es capaz de soportar condiciones extremas. Sus brazos y piernas están totalmente articulados y puede moverse por entornos difíciles. Actualmente la NASA está perfeccionando su diseño para enviarlo a Marte en los próximos años. Número 5. HRP-4C. Mide 1,60 m y pesa 40 kilos. Está diseñado para imitar de manera realista los movimientos de una persona. Está equipado con cámaras, micrófonos y altavoces. Su inteligencia artificial le permite reconocer palabras y también puede hablar o cantar. Este robot se usará como simulador humano para la evaluación de dispositivos y también se usará en la industria del entretenimiento. Número 4. Sofía. Ok, estuve esperando para poderle explicar de que Sofía, todos los años aquí en Honduras se hace una feria, ¿verdad? Que se hace gracias a el gobierno de Honduras. Normalmente se hace en un instituto privado, en un colegio, y le dan acceso a todos los demás colegios a que visiten la feria. Una de las atracciones de uno de los años que estuvimos por ahí fue directamente esta robot. Esta robot tiene la capacidad de mantener pláticas con las personas y se conecta a internet para tener una base de datos más grande sobre información y poder platicar con las personas. Este robot vino a Honduras y platicó y hace los gestos, a él mueve la boca, es impresionante. Entonces es una feria de robótica que se hace aquí en Honduras, donde se presentan un montón de cosas del área de informática. Tuvimos, por ejemplo, una conferencia con youtubers hondureños. Tuvimos conferencias internacionales donde nos daban unos audios individuales donde ustedes conectaban a su oído y estaba el intérprete. Entonces la conferencia era en inglés, pero a ustedes al oído les llegaba la traducción de la persona directamente por medio de esos audífonos. Ustedes tenían que al final devolverlos y tenemos un perfil donde hay imágenes, fotos y videos de estas actividades. Yo se los voy a hacer llegar para que vean de que si nosotros estuviéramos fuera de lo que estamos viviendo con la pandemia, nosotros ya estuviéramos visitando, número 1, mínimo una ida al cine a ver una película 2D. ¿Para qué? Para compararla con la siguiente salida que tendríamos que haber hecho, que era una película 3D. Después, ir a la feria de robótica. Después, tendríamos que haber ido a nuestra visita a la realidad virtual, que es nosotros contratamos a un personal aquí en Honduras que se dedican a hacer realidad virtual. Ellos fabrican mundos virtuales, pero nosotros lo que vamos es a usar los lentes, a usar los sensores de movimiento y tener una experiencia muy vívida y personal. Y de todo eso tenemos fotos, ¿verdad? Nos vamos con la consejera, van conmigo, van los estudiantes y uno por uno va pasando, se pone los lentes, vive su experiencia y así es como lo hemos hecho. Ustedes que están en 11 pues tienen oportunidad, tal vez si esto se soluciona, si la gente se educa y nos da chance, porque no están dando chance. Cuando la gente le dicen no salga y sale, nos está arruinando porque cada vez se hace más lejos el poder retornar a clases. Pero en cuanto podamos y estemos seguros de que no va a haber un contagio, que va a ser un proceso lento, pues vamos a tratar de que ustedes puedan vivir estas experiencias. ¿Tuvimos este robot aquí en Honduras? Sí, ¿verdad? Nos hicieron una demostración, andábamos el área de informática, yo lo llevé y fue para que pues muy buena impresión. Hay otras tecnologías que después les contaré que vivimos ahí. Es capaz de mantener conversaciones y se usará para trabajos de educación, atención al cliente o asistencia sanitaria. Cuenta con una inteligencia artificial que aprende con cada conversación y va creando su personalidad. Puede realizar más de 60 expresiones faciales y mantener el contacto visual con su interlocutor. Utiliza su conexión a internet para obtener datos constantemente y ha dado numerosas entrevistas en medios de comunicación. Número 3. DRC Hubo. Es un robot semiautónomo que puede caminar o desplazarse usando sus ruedas. Mide 1,60 m, pesa 80 kilos y es capaz de conducir un vehículo o utilizar distintas herramientas. Ok, me voy a quedar ahí. Solo quería mostrarles, hay una gama increíble de robots.
Estos son humanoides, ¿verdad? Pero también tenemos los que son parecidos a animales. ¿Y para qué? Son extremadamente excelentes. Sigamos entonces. Ahorita recuérdense de que es un resumen para estudiar para el examen. Entonces pónganle mucho énfasis a esto. Vamos a ver la realidad virtual, muy importante. Aquí es donde les decía yo, cuando nosotros tocamos estos puntos, cuando estamos directamente en nuestro modo normal de asignaciones y de clases, ya tendríamos que haber hecho la visita al cine. Primero, una película normal en 2D, la clásica película que uno se siente y está en la pantalla y la miran. Luego, cuando nos ponemos los lentes y la realidad en 3D. ¿Por qué esto? Porque dice, es un término que se asocia a casi todo aquello que tiene que ver con imágenes en 3 dimensiones, de ahí viene 3D, 3 dimensiones, generadas por ordenador y la integración de los usuarios con este ambiente gráfico. Vamos a ver, el principal objetivo de la realidad virtual es crear una experiencia que haga sentir al usuario que se encuentra inmerso en el mundo virtual, aparentemente real. Para esto se sirve de gráficos en 3D, así como del sonido. Yo sí quiero aclararles algo. De nada sirve que ustedes tengan los lentes en 3D si el sonido no va de acuerdo a la experiencia. El sonido es complementario para poder hacer ¿qué? Engañar el cerebro. Miremos entonces como un ejemplo clásico de lo que sería una experiencia. Es un centro comercial donde tienen una computadora que tiene que tener ciertas características. Алёша готовится к полету. Le ponen los lentes, son unos Oculus Rift normalmente, que son dentro de lo que cabe lo mejor que podemos encontrar en el mercado, son caros, y unos audífonos. Él lo que va a hacer es simular una montaña rusa. Si ven, la persona que está atrás está ahí para evitar de que él por cualquier razón se pueda caer. Ustedes dirían, pero ¿por qué se va a caer? La idea es engañar al cerebro. Si ustedes creen que van en una montaña rusa, ustedes se van a marear, van a perder su centro de eje y lo va a hacer el cerebro, no el cuerpo. Entonces él está bromeando. Cuando él ya empieza, la idea del 3D, los tres dimensiones es que puedan ver a todos lados. Miren, él va a hacer para abajo, mira al fondo, mira para arriba, mira al frente y pierde toda noción de que está fuera de la computadora. Ahí la montaña rusa empieza a caer y él empieza a perder su equilibrio. Ahí, de muy mal gusto, él le hace una broma que es hacerlo pensar de que se va a caer de la plataforma de la montaña. Si el juego es realista, si el sonido es real, ustedes están inmersos en que están dentro de ese mundo. Entonces cuando a él le pone la mano en la espalda y lo empuja, lo hace pensar que se va a caer y... Eso es una verdadera experiencia 3D. Nosotros hemos llevado al colegio a estas personas y allá ellos nos han dado la experiencia o nos hemos movido nosotros a la empresa y yo prometo pues que si dentro de las capacidades podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Si no, pues ustedes traten de hacerlo, pero recuerden, tiene que ser una computadora con unas capacidades muy superiores y los lentes buenos y un audio muy bueno. La realidad virtual merece un sonido que estamos hablando que tiene que ser envolvente. ¿Qué es eso de envolvente? Significa, por ejemplo, que si estamos viendo una película de miedo y nos dicen de que al oído le susurró al actor un fantasma algo, yo tengo que escuchar ese fantasma en mi oído y que me está hablando aquí. Y a eso le llamamos sonido envolvente, que es por todo alrededor de la persona que esté escuchando. Ese sonido más unos buenos lentes, una computadora, formula esta experiencia que de verdad se los digo, cuando yo me puse los lentes me mareé todo, me descontrolé, los alumnos se burlaron, pero somos de informática y la idea es tener experiencias. Con la temática de las redes sociales, pues ustedes ya saben qué son las redes, solo se deben de aprenderse un poco la clasificación y para qué sirve cada una de ellas. Con esto pues terminamos el repaso de el área de
informática del primer parcial. Hay un tema en especial que no lo estoy ingresando en este repaso porque lo voy a dejar como tarea en el segundo parcial porque es muy amplio, es la seguridad informática. Entonces eso no lo tienen que estudiar para examen, estudien exclusivamente lo que están viendo en el video, por favor, para que puedan entonces tener un contenido apropiado y de esta forma pues solo lo que dice repaso de informática del primer parcial y hicimos un recorrido por toda la temática, ¿verdad? La parte de informática como ciencia, teoría general de la información, la evolución y llegar hasta las redes sociales. Pero sí, guíense solo de este video para que no pierdan el tiempo repasando información que no les va a traer el contenido firme, ¿verdad? Me despido, espero que les sirva, ¿verdad? Me estoy tardando un poco en subirles estos videos, pero créanme lo que me lleva tiempo. Entonces, estudien, por favor.